Bienvenidos a La UNAM Responde. Qué gusto que inicien con nosotros la semana este lunes 19 de enero del 2026 para hablar de todos esos temas que nos van interesando, sí como individuos, pero también como sociedad. Hoy, por ejemplo, hablaremos sobre inteligencia artificial y violencia digital de la mano de Dani Quino, nuestra colaboradora de tecnología de confianza. Además, escucharemos también al doctor Carlos Rosales, quien nos habla sobre un implante muy novedoso que permite evitar la pérdida de la visión. También viajaremos a conocer un santuario de girasoles allá en el sureste del país. Quédense con nosotros, comenzamos. Crear imágenes, audios y videos creados con inteligencia artificial es una oportunidad inédita, sin lugar a dudas, pero también implica nuevos retos en el entorno digital, donde, por ejemplo, las fronteras entre lo real y lo manipulado se pueden volver un poco difusas y hasta de riesgo. Esto si lo pensamos, por ejemplo, también en términos de violencia. Y para platicar de estos temas complejos y novedosos, nos da muchísimo gusto saludar aquí en vivo y en directo a una cara conocida de este programa y, por supuesto, de TV UNAM, Dani Quino. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rosa. Yo muy feliz de estar aquí, me siento en casa, me siento apapachada, así que platiquemos a gusto, largo y tendido. Qué bueno que te sientes así porque justo estás en casa y nos da mucho gusto tenerte aquí, no solamente para que nos vayas orientando de eso que nos compartes semana a semana y que ha sido así durante mucho tiempo, sino de esas cuestiones que van surgiendo hoy en día. Hablamos un montón de la inteligencia artificial y me parece que a veces no somos conscientes. Voy a sonar como la tía Rosa, así como tú dices, la tía Quino, hoy soy la tía Rosa. De esas cosas que suceden y de las que hablamos mucho, pero me parece que no somos conscientes de qué es y de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Qué curioso que lo preguntes, porque justo la semana pasada estaba hablando con un compañero de trabajo en el que decíamos, bueno, es que la gente sí sabe que existe la inteligencia artificial, pero no sabe a ciencia cierta en dónde está, ¿no? Entonces, para efectos prácticos, y yo sé que muchos ingenieros luego se enojan de que explico las cosas muy simples, pero la inteligencia artificial es un programa al cual entrenan para que haga ciertas cosas después de recibir instrucciones. O sea, es un programa en el cual tú agarras y le dices, yo quiero tener mis recomendaciones de películas y la inteligencia artificial va a estudiar tu comportamiento, lo va a analizar y va a predecir qué es lo que te va a gustar, ¿no? La inteligencia artificial se aplica en muchas cosas, es decir, aprender, analizar y predecir. Se utiliza en un montón de ámbitos. Lo tenemos desde el celular, que te va recomendando a qué hora ponerle el modo nocturno o a qué hora ponerte la alarma dependiendo de qué hora te despiertas, hasta ya temas médicos, ¿no? Temas médicos de cuándo tienes que hacerte tus revisiones, qué tratamientos puedes tener, o incluso ya hay inteligencias artificiales médicas que te predicen si vas a tener o vas a padecer cáncer en algún punto de tu vida, entonces, ¿dónde tienes que tener más cuidado? O cuáles son los tratamientos que mejor te van a ir de acuerdo a lo que tú tengas como padecimiento. Entonces, la inteligencia artificial está desde la predicción de los contenidos que ves en tus aplicaciones de streaming, desde las canciones que te recomienda tu aplicación de música favorita, hasta incluso, por ejemplo, en las ciudades inteligentes ya hay semáforos con inteligencia artificial que van prediciendo, bueno, que van diciendo a qué hora hay más tráfico para saber a qué hora pues ir liberando carriles o liberando vialidades. Pero lo más común que tenemos es justamente nuestro teléfono celular y todo lo que ahí sucede, en donde los últimos, ya no sé si meses o incluso años, sin darnos cuenta, hay cosas que son reales, hay otras que son creadas con inteligencia artificial. ¿Por qué esto se vuelve además un riesgo en cuanto a la información que nos alimenta, que consumimos? Correcto. Lo que se puso muy de moda en los últimos años es la inteligencia artificial generativa. Creo que ahí está el dato, ¿no? La inteligencia artificial generativa es justamente la que genera o la que produce contenidos originales, porque los produce ella misma, basándose en una base de datos de la que se alimenta. Entonces, hay inteligencias artificiales de texto, ¿no? Como lo puede ser un ChatGPT, como lo puede ser un Meta, el que usamos en WhatsApp, etcétera, que te van diciendo como, oye, chat, si yo agarro y me tomo 3 gotitas ahorita de manzanilla, ¿qué puede pasar? Entonces, Chat busca toda la información que tiene acceso en Internet y te va a decir, tal vez te relajes un poquito, te deje de doler el estómago, ¿no? Pero hay inteligencias artificiales generativas que crean imágenes o que crean videos incluso, ¿no? Entonces, tú puedes poner una imagen de Rosa y le pones, pone Rosa en la playa con una piña colada en la mano y te va a generar ya sea una foto o un video. Ahora, eso está increíble siempre y cuando se utilice para métodos, pues, bueno, para fines educativos o ilustrativos o incluso, pues, de mero entretenimiento, siempre con el consentimiento de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando esa inteligencia artificial generativa se usa
para otras cosas, ¿no? Digo, acabamos de tener ahora en diciembre todo este escándalo en la inteligencia artificial Grok, que es la que pertenece a X, lo que antes se llamaba Twitter, que pertenece a Elon Musk, aquel que está mandando ahora cohetes al espacio también, o que genera coches como los de Tesla. Pero esta inteligencia artificial lo que hacían era, les ponían una fotografía de una persona y le solicitaban que la pusiera en bikini, ¿no? O sea, ahí es donde empieza este debate de hasta dónde se tiene que regular, hasta dónde es permitido, hasta dónde es consensuado y muchas otras cosas, tanto éticas como legales. Claro, estamos hablando de cuestiones legales, como bien dices, de cuestiones éticas, pero hay algo que está ahí latente y es un riesgo constante, que es el de la violencia digital. ¿De qué estamos hablando y cuándo se vuelve una alerta a la que debemos atender, Dani? Mira, muchos creemos que la violencia digital es únicamente como el acoso o las ofensas o cuando te dicen cosas feas o el hate, que así se le conoce, ¿no? El odio en redes sociales, eso es acoso. No, la violencia digital va mucho más allá. La violencia digital, de acuerdo a la ONU, a la UNESCO, a la OMS, también involucra la parte de manipulación de una persona, de la presión emocional, del engaño o el fraude o incluso la ridiculización de una persona en estos sitios digitales que son masivos, ¿no? Entonces no es nada más que, es que yo le dije que se ve feo en ese vestido, no, sino que además yo agarré y me hice pasar por esa persona, y eso ya es violencia digital, para agarrar y hacerle fraude a todos sus familiares o a todos sus amigos, eso también es violencia digital, o para replicar esa imagen en otros foros con alguna modificación de inteligencia artificial donde se vea todavía más ridícula la imagen y le genere más, costo emocional o psicológico a la persona. Estamos hablando de cosas que, como bien dices, tienen que ver con la inteligencia artificial, pero me parece no solo importantísimo, sino básico recordar que quienes usamos la inteligencia artificial somos nosotros, los individuos, las personas. ¿Cómo hacer para educarnos en estos términos, para estar informados, para hablar de esta alfabetización digital de la que no carecemos tanto? Sí, justo. Creo que es muy importante lo que comentas porque, ojo, no toda la violencia digital está, pues ahora sí que realizada por una inteligencia artificial. Y al revés, no toda la inteligencia artificial que se usa en línea se usa para pues ejercer violencia digital, ¿no? Son dos cosas diferentes. Es decir, un individuo que quiere ejercer violencia digital puede o no utilizar la inteligencia artificial como una herramienta. Ahora, aquí lo importante es justo lo que dices. La inteligencia artificial no razona, no siente, no tiene un filtro, una postura, exacto. Lo que hace la inteligencia artificial es alimentarse de una base de datos y lo replica. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de inteligencias artificiales alrededor del mundo que únicamente, y lo voy a poner con ejemplos que no sean tan polémicos, ¿no? Que únicamente van a defender a los perros, ¿no? Entonces, cada que les preguntas de gatos, te van a decir, los gatos no deberían de existir en el planeta, solo los perros, porque se está alimentando de la base de datos que le pusieron sobre perros y sobre odiar a los gatos. Pero ¿qué pasa si transformamos a los perros y gatos en otras cosas, ¿no? O sea, sí. ¿Qué pasa cuando los traduces en comunidades vulnerables, ¿no? O en sociedades que están ahorita en temas políticos controversiales, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo como individuo, si utilizo la inteligencia artificial como herramienta para implementar la violencia digital, corremos varios riesgos. El primero es que se hace mucho más fácil, o sea, es mucho más sencillo generar un alcance masivo. ¿Por qué? Porque haces más publicaciones o haces más contenido en un menor tiempo con un menor esfuerzo. O sea, no tengo que estar yo 10 horas editando una imagen, sino tengo una aplicación que en 30 segundos me la genera y entonces puedo generar la cantidad de imágenes que yo quiera y replicarlas en las redes que yo quiera, porque también hay inteligencias artificiales para replicarlas en diferentes foros. Ahora, lo segundo es, está demostrado también en diferentes estudios que a la hora de que un agresor utilice inteligencia artificial, se reduce el sentimiento de culpa. Imagínate qué importante. Solo porque no lo hice yo directamente como agresora. Exactamente. Tú dices, no lo hice yo, lo hizo una inteligencia artificial con mi comando, con mis instrucciones, pero al fin y al cabo pues fue el programa y yo ya nada más lo publiqué. Ahí está muy presente lo que mencionamos hace unos minutitos, que tiene que ver con la cuestión ética, con la cuestión moral, hasta dónde y hasta dónde debemos llegar con el uso de estas herramientas que nos facilitan o nos facilitarían la vida de muchas maneras si las utilizáramos correctamente. Exactamente. Y que aquí entra un debate, ¿no? Porque, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en medios digitales también complica encontrar el origen del ataque o encontrar al agresor original y no el que lo estuvo replicando. Entonces, ahí es un detalle que ahora sí que las leyes de diferentes países están todavía rascándose la cabeza para ver cómo llegar a eso.
porque además es una cosa muy complicada cuando se está surgiendo, vamos, cuando estamos descubriendo todo lo que puede hacer y lo que no. Entonces es muy complicado justo legislar, digamos, pero podríamos utilizar la inteligencia artificial también para eso. Podría ser, justo ahora que lo menciono, parte de la solución. ¿Quién ocasiona el mismo problema? No sé, las empresas, las plataformas, ¿quiénes promueven este tipo de instrumentos, Ani? Sí, correcto. De hecho, hay muchísimas aristas que están ahorita trabajando para llegar a eso, ¿no? Porque el boom de la inteligencia artificial generativa fue tanto que nadie supo cómo controlarlo. Entonces, por un lado tenemos a los gobiernos que están trabajando para generar leyes que protegen a los ciudadanos o a los internautas. Por otro lado, tenemos organizaciones globales o internacionales que se pongan de acuerdo para que si hubo un delito que se generó en Estados Unidos, pero que afecta a México, pues entonces también ahí ver cómo abordarlo. Pero también, bien lo comentas, son las plataformas donde se van difundiendo este tipo de contenidos y, ojo, también hay muchas empresas privadas, por ejemplo, de compañías de antivirus o compañías de software que tú le instalas a tu computadora, sobre todo las de antivirus, que también ya están trabajando en eso para que tú cuando entres a un sitio y quieras realizar una compra o quieras realizar una transferencia o algo, el mismo antivirus ya no nada más te diga como hay virus en ese sitio, sino que te diga este sitio no es confiable o este teléfono no es confiable o esto tiene reportes en otros sitios de internet que son fraudulentos o que es una identidad falsa. Entonces también ya hay empresas privadas que están súper encima de este tema. ¿Y qué papel o qué lugar ocupamos los usuarios, volviendo a esta responsabilidad de estar inmersos en las redes sociales, de ser parte de estos contenidos que se generan con o a través de inteligencia artificial para eso, hacer usos responsables de todo lo que ahí tenemos? Creo que lo más importante es informarnos. O sea, ese es por donde podemos empezar. Es informarte sobre qué sí y qué no y qué ya raya un poco en la violencia digital, ¿no? A lo mejor es un término que nunca habíamos escuchado o que a lo mejor solo creíamos que eran ofensas, pero va mucho más allá. Entonces, la primera es informarse sobre qué es violencia digital y dónde estoy incurriendo yo en una violencia digital. Ahora, no podemos educar a todos para que se acabe la violencia digital, pero sí podemos educarnos nosotros para el momento en que alguien quiera que nosotros seamos víctimas. Por ejemplo, se ha demostrado que de las, pues ahora sí que los focos más importantes o más vulnerables, uno son los adolescentes por cuestión del acoso y que son los bots masivos que van insultando a adolescentes. De hecho, hay varios documentales al respecto muy interesantes, pero también están las mujeres en cuestión de la parte de las deepfakes o cuando ponen tu rostro en un cuerpo que no es tuyo, haciendo actividades que tú nunca realizaste en el sentido de contenido adulto. Eso es una deepfake, que agarran tu fotografía y la ponen en un video para adultos. Ahí eso ya es violencia digital, que también lo sufren mucho las mujeres. Pero también hay una sección o un sector que son los adultos mayores. Me da risa porque uno piensa que adultos mayores ya son ancianitos, que ya no pueden ni caminar, pero pues no, los adultos mayores cada vez están más activos y más inmersos en las redes. ¿Qué pasa? Que todas estas llamadas de fraudes o donde te hablan con la voz de tu hijo, donde te llaman siendo la vecina o te mandan un mensaje desde las cuentas hackeadas de alguno de tus conocidos y te piden dinero o te piden cuentas o te piden información sensible, eso también es violencia digital. Más que sea también un delito de fraude, es violencia digital porque lo hacen a través de medios digitales. Entonces creo que la primera es educarnos, la segunda es alfabetizar a quienes conozcamos a nuestro alrededor y la tercera es informarnos sobre qué es lo que podemos hacer al ser nosotros víctimas, con quién podemos acudir, con la Fiscalía General de Ciberdelincuencia, con el 911, con nuestro Ministerio Público local, porque también por estado va cambiando la ley. Entonces, estar lo más informados y preparados posibles. Justo por allá iba, porque a pesar de todo esto de lo que estamos platicando, no se trata de dejar de usar las redes sociales, la inteligencia artificial, como me dijiste, la inteligencia artificial generativa. Exacto. Que es lo que me parece que fue como el boom de las últimas semanas. ¿De dónde surgió? ¿Por qué tuvo tanto éxito, Dani? La inteligencia artificial generativa surge, pues ahora sí que como toda la tecnología siempre ha surgido, ya sea por temas médicos o por temas militares. O sea, aquí lo que buscaban era algo que ayudara en el sector médico, que ayudara a los médicos a generar diagnósticos o a predecir qué era lo que podía pasar con un paciente para poder economizar en cuestión de recursos, ¿no? O sea, que no estuvieras gastando en tratamientos que no iban a funcionar, o incluso para poder bajar los índices de enfermedades que se pudieran prevenir. O sea, si yo estoy viendo en tu historial médico que ya vas rumbo al diabetes, pues desde ahorita te vamos poniendo un plan para que nunca llegues a ese punto y no tengamos que llevar a todo el extremo. También surgió para, por ejemplo, la parte de ganadería y agricultura.
es la inteligencia artificial generativa te puede ayudar a hacer un plan o a hacer diferentes estrategias para aprovechar cómo va a estar el clima, cómo va a estar el suelo, cómo van, pues ahora sí que creciendo tus cosechas, para ahorrar en fertilizante, ahorrar en agua, ahorrar en diferentes elementos que ellos utilizan para crear cosechas o para alimentar a sus animales, ¿no? Es cómo va la salud de tus animales, cómo va su alimentación, cómo va todo el subsuelo que ellos utilizan. Entonces, se genera para ahorrar recursos, optimizar estrategias y poder generar más con menos sin dañar al planeta, sin dañar lo que tienes o tus recursos a la mano y poder generar pues todavía más, ¿no? Y qué importante verlo así. Esta información que puedes utilizar para una mejor o más acertada toma de decisiones, a fin de cuentas. Y ahora la usamos para hacer un perrito bailando en nuestro teléfono, ¿no? Que también se vale si te vas a divertir un poquito. Y sí, no pasa nada. Oye, y ya nada más para terminar, mientras te escucho pensaba en eso que sucede en el entorno digital. Durante mucho tiempo pensamos que era como otra vida paralela, ¿no? Sí. No soy yo, sucede allí en las redes sociales y evidentemente no es así. ¿Qué tanto es en este sentido esta violencia digital y este riesgo, la violencia que vivimos además de forma cotidiana, de forma física? Está todos los días. Digo, no quiero sonar fatalista ni con una visión apocalíptica o de crisis o de pánico, pero está todos los días a la mano. Y lo vemos incluso en el grupo de los vecinos de WhatsApp. Si ustedes están en el grupo de vecinos, ahí también hay muchísima violencia digital, ¿no? De que nosotros ponemos algo que no nos parece y los vecinos se nos van encima y luego ya andan hablando en otros foros en Facebook. Miren lo que dijo mi vecino y ponen una captura de pantalla del grupo de los vecinos. Entonces, es algo que ya lo vemos, pero que a lo mejor está tan diluido que no lo percibimos como tal, como violencia digital. El hecho de que te expongan en un foro de Facebook, una conversación privada de WhatsApp, eso es violencia digital. El hecho de que tú expongas a lo mejor una conversación con tu pareja y la pongas en el grupo de las amigas, eso también ya es violencia digital. O también algo que yo siempre les recomiendo y no me cansaré de decirlo es, no publiquen fotos de menores de edad. No importa quiénes sean, si son sus hijos, sobrinos, tíos, nietos, no importa, no las suban, porque nunca sabemos dónde van a terminar esas imágenes. Entonces sabemos que hay, además del Internet que todos conocemos, hay diferentes foros que son como en el subsuelo del Internet, por así llamarle, ¿no? En la parte trasera del Internet, que está todo muy oscuro, muy escondido, y ahí es donde de verdad pasan delitos que todavía no sabemos ni cómo manejarlos, ¿no? Entonces, no publiquen fotos de menores de edad, infórmense y también respiren. Cuando les toque una situación así de violencia, respiren, no tomen decisiones apresuradas y siempre corroboren con otra fuente. O sea, si yo de repente me llega un audio de Rosa, Dani, deposítame 15,000 pesos, espérame, le voy a escribir por otro lado a ver si sí es ella. O tengan una palabra clave. Oye, Rosa, nuestra palabra clave, ¿cuál es? A ver si sí te los deposito o no, para protegerse siempre. Igual con las noticias que vean en redes, corrobórenlas en una fuente oficial. No se queden con la publicación de Facebook, con la cadena de WhatsApp o con el video de TikTok. Vayan a fuentes oficiales a verificar la información. Pues estos minutitos que estuviste aquí, Dani, es un reflejo de lo que haces todos los días a través de las redes sociales y en los diferentes medios en donde además estás dando, pues eso, estos consejos. No solamente se trata de decir lo que está sucediendo, sino cómo atenderlo, cómo entenderlo, porque no siempre pues tenemos como toda la información, el panorama completo de estos subniveles o de estas capas que están ahí y que no vemos cuando damos un like, cuando damos un seguir a alguien, cuando damos un retweet, y es importantísimo lo que hacemos en el ámbito digital y no solamente en términos de violencia, que es lo que estamos hablando hoy. Dani Quino, sí, qué gusto tenerte aquí, muchas gracias y pues nos seguiremos encontrando. Sí, el gusto fue todo mío. Igual les comparto mis redes, estoy en Instagram como Dani, DANY__Quino, K-I-N-O, para seguirles compartiendo más recomendaciones. Y además es bien fácil encontrarla porque es súper activa y es súper buena onda, entonces nos la encontramos ahí con esa sonrisa y con todo ese conocimiento que te caracteriza. Muchas gracias, Dani Quino. Gracias a ti. Y ahí han estado apareciendo además sus redes aquí a lo largo de nuestra entrevista. Y ahora les platico que la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM abre una nueva posibilidad para desarrollar distintas habilidades con el taller en línea titulado El Fantasma del Hogar, un espacio de lectura, escritura y cuentos góticos feministas que será impartido por Michelle Rocher Rodríguez, quien es escritora, periodista y doctora en estudios de género. Las sesiones se realizarán todos los sábados desde el 7 de febrero hasta el 7 de marzo y se trata pues de una oportunidad para las personas interesadas en la escritura creativa y la reflexión literaria desde una perspectiva feminista. Todos los informes e inscripciones en las redes de Literatura UNAM y también en el correo que aparece en nuestra pantalla, talleresliteratura.asistencia@gmail.com.
Un implante electrónico podría ser la alternativa que permita a las personas recuperar parcialmente la visión. El doctor Carlos Rosales nos explica los detalles de este desarrollo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que la degeneración macular por la edad es una enfermedad que causa la destrucción de células de la retina en la mácula y lleva a una ceguera parcial. Un estudio recientemente publicado en la famosa revista The New England Journal of Medicine nos informa de un método que puede ayudar a resolver esta situación. El estudio nos dice que a 38 pacientes que tenían degeneración macular se les introdujo un implante electrónico en la retina. Este implante fue desarrollado por la compañía Science Corporation en San Francisco, Estados Unidos. Las personas fueron tratadas con el implante en diferentes lugares en 5 países en Europa. El implante, que mide solo 2 milímetros por lado y se implantó en la retina, funciona junto con unos lentes especiales. Las personas usan los lentes. Estos lentes transforman la luz que se recibe en una señal infrarroja que es enviada directamente al implante. Con esto, las personas reciben señales a través de su nervio óptico y pueden recuperar parcialmente la visión. 26 de las 32 personas que recibieron el implante y fueron analizadas un año después del implante reportaron tener una mejor visión, poder reconocer la cara de personas e incluso leer. Falta mucho por mejorar en este tipo de implantes, pero es el primer paso para restaurar la visión de las personas. Enhorabuena. Esperemos nuevos avances en esta dirección para curar la ceguera de estas personas. Muchas gracias. Hasta luego. Y ahora nuestro Golfo de México nos invita a mirar al sol y seguirlo, así como hacen los girasoles, la razón de ser del santuario que se ubica en Balancán, allá en Tabasco, pintando el paisaje de amarillo. Cercano al río Usumacinta, en el municipio de Balancán, Tabasco, se encuentra un sitio increíble, el Santuario de los Girasoles. Se trata de una plantación de girasoles con una extensión aproximada de 6 hectáreas, lo que crea una imagen colorida que rompe la uniformidad de los sitios que la rodean. Un campo con flores amarillas y verdes que siguen la trayectoria del sol. El girasol es una planta nativa del norte de México y del suroeste de Estados Unidos de Norteamérica, que una vez domesticada, se cultivó por todo el mundo como planta ornamental y para producir biodiesel y aceite comestible. Es una planta grande con un tallo recto y cilíndrico, que llega a medir más de 2 metros de altura. Tiene hojas ásperas y lo que parece una flor enorme es en realidad un conjunto de muchas flores pequeñas con tonos café, que forman el centro, rodeado de flores que se ven como pétalos amarillos. Es decir, que cada girasol es en realidad cientos de flores chiquitas. Los girasoles jóvenes tienen la capacidad de seguir la posición del sol durante el día, para hacer más eficiente la captación de luz solar. Cuando la planta madura, pierde su capacidad de girar. Es una planta anual, es decir, que completa su ciclo vital en un año, y cuando ya ha producido sus frutos, se seca y muere. Su floración dura entre 20 días y un mes. Por eso la visita al santuario El Girasol se limita al mes de abril, cuando los girasoles están en todo su esplendor. El objetivo inicial de este cultivo no era crear un destino turístico, sino introducir esta flor en las hectáreas como una prueba que permitiera medir su adaptabilidad en la zona y posteriormente ampliar su siembra para la elaboración de aceite comestible de girasol. Pero la plantación de girasoles llamó la atención de los vecinos de la zona
y en 2015 el Santuario de los Girasoles abrió sus puertas y se instauró como un sitio turístico. En 2019 se inauguró el primer Festival de los Girasoles en Balancán, con distintas actividades y la oferta de los productos de más de 40 artesanos. El Santuario de los Girasoles en Balancán se ha consolidado como un nuevo tipo de atractivo turístico en Tabasco, diversificando la agricultura regional y el interés de los visitantes por un lugar donde miles de girasoles pintaron por un mes un paisaje de un amarillo intenso. Ya se nos antojaron otras vacaciones en esta región de nuestro país. Y así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.